Ok, listo. Buenos días, es un placer saludarles. Mi nombre es Gabriel, soy profesor de la Escuela de Matemática y el encargado de estas conferencias del coloquio. Como su nombre lo indica, este es un espacio en el cual mes a mes estamos tratando de acercar a diferentes contactos profesionales que hemos formado a través de nuestra carrera, siempre en el área de matemáticas en general, ¿verdad? Específicamente en esta ocasión hablaremos de matemáticas puras. Tenemos la conferencia titulada Invariantes cuasi isométricos de grupos finitamente generados. Nuestro invitado muy especial, por cierto, es un amigo salvadoreño, debo aclararlo, es Oscar Rutilio Molina Medrano, quien se formó en su licenciatura en matemáticas en la Universidad de Salvador, en sede San Miguel, y posteriormente él logró abrirse camino en sus estudios de posgrado en México. Actualmente es un estudiante de doctorado en el Centro de Ciencias Matemáticas de UNAM, sede Morelia, en México. Y sin más que agregar, los dejo con Oscar. Y nada más pedirle a nuestra audiencia, si hay algunos comentarios, pues con todo gusto lo podemos atender, toda vez se realicen de manera ordenada, preferiblemente en el chat, y luego podemos irlos retomando al final de esta sesión. Estas pláticas, la manera en que trabajamos actualmente es, tenemos un tiempo de 60 minutos máximo para la conferencia en sí y un tiempo adicional de 15 minutos para preguntas. Y bien, esta ha sido mi intervención, los dejo con Oscar. Gracias, Oscar, bienvenido, adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, si me permiten un momento, voy a apagar la cámara y a compartir la pantalla. Bien, como ya lo había comentado Gabriel, el día de hoy vamos a hablar sobre invariantes cuasiisométricos, específicamente de aquellos invariantes que podemos encontrar en los grupos finitamente generados. Antes que nada, quisiera dar como una breve idea de qué es la geometría a gran escala, porque básicamente de eso se trata, ¿no? La charla. Imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, a los números enteros por los enteros. O sea, en esta imagen que pueden ver aquí, tienen un punto por cada coordenada entera, digamos, en el plano R2. Y la cuestión está en que si ustedes lo ven de cerca, los puntos se ven así como que muy separados uno de otros. Pero a medida que se van alejando, pueden ver ese efecto como que si los puntos se acercaran cada vez más. Y al final, pues bueno, ya no lo puedo hacer más pequeño de como lo ven aquí, pero si ustedes toman la imagen y se alejan todavía más, van a ver como que los puntos se acercan tanto que casi pareciera como que llenaran a todo R2. Entonces, la idea de la geometría a gran escala es justamente estudiar cosas de este tipo, cosas que se preservan cuando uno se aleja lo suficiente. O sea, propiedades geométricas que sean gruesas en ese sentido. Ok. Algunos invariantes que uno puede estudiar en la geometría a gran escala ya de forma general son, por ejemplo, el crecimiento, la hiperbolicidad relativa, el espacio de Fines, la frontera de Gromov, amenabilidad, dimensión asintótica y muchos más. Nosotros nos vamos a estar enfocando en esta charla principalmente en dos, que es en la hiperbolicidad y en el espacio de Fines, pero enfocado a lo que son los grupos finitamente generados. Cabe aclarar que en el caso de grupos hay otros invariantes aparte de los que podemos mencionar aquí. Por ejemplo, están las que llamamos propiedades virtuales. Y lo menciono ahorita porque es algo que vamos a mencionar más adelante. ¿A qué se refieren las propiedades virtuales en un grupo? Pues básicamente son propiedades que se dan en grupos, subgrupos de índice finito. Por ejemplo, ser virtualmente Z
significa que en el grupo G va a existir un H subgrupo de G de índice finito, tal que H sea isomorfa Z. Entonces, básicamente, cuando yo hablo de propiedades virtuales, me refiero a eso. O sea, en este contexto, por ejemplo, ser virtualmente abeliano sería justamente lo mismo, pero cambiando Z por un subgrupo abeliano. ¿Sí? Luego vamos a ver que estas propiedades se heredan también al grupo más grande. Bien, vamos a empezar intentando dar una estructura geométrica a un grupo y lo vamos a hacer mediante uno de los objetos geométricos y combinatorios más sencillos que nos podemos imaginar, que son los grafos simpliciales. ¿Qué voy a pensar por un grafo simplicial? Pues un grafo simplicial va a ser un par V, A, donde V es un conjunto cualquiera y A es un conjunto el que vamos a llamar vértices. Pero voy a pedir que estos de acá sean de tal manera que no tenga entradas repetidas. Y esto es básicamente para que cuando yo dibuje el grafo, me quede algo, por ejemplo, así, y no exista una arista que vaya del vértice al mismo vértice. O sea, no vamos a permitir cosas de ese estilo. En este sentido, pues yo puedo pensar en un grafo, agarro dos vértices y voy a decir que un camino entre un vértice V0 y un vértice Vn, pues va a ser una sucesión de vértices, de tal manera que el primero es el que agarro al inicio y el último es a donde acabo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si tengo V0, V1, V2, entonces aquí, la sucesión formada por estos tres es un camino que va desde este puntito de acá, azul, hasta este puntito negro, ¿no? Y voy a decir que el grafo va a ser conexo, pues si cualesquiera dos vértices yo los puedo unir mediante un camino. En adelante vamos a estar pensando únicamente en grafos conexos y simpliciales. Ok, aquí tienen un ejemplo de un grafo simplicial. En un grafo simplicial, pues yo puedo pensar en diferentes caminos y en función de eso, pues yo puedo definir lo que es una distancia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar dos puntos o dos vértices en el grafo y voy a considerar el conjunto de todos los caminos que van de un vértice al otro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a contar cuántas aristas tiene cada camino y voy a tomarme el que tenga menos aristas. Y a ese mínimo, a esa cantidad mínima, es a la que voy a llamar la longitud. Para poner un ejemplo, en el grafo que teníamos antes, si yo agarro este punto X de aquí y este punto Y, tengo muchas maneras de irme de un punto a otro. Puedo irme mediante este camino que es rosa, o me puedo ir mediante este camino verde. En este caso, la longitud de este camino rosa es 2 y la de este camino verde es 4. Y como me interesa tomarme el mínimo, pues me tomo la del camino rosa. Y ustedes pueden verificar con un poquito de hacer cuentas o un poquito de intuición que justamente el camino que me va a dar la longitud mínima es el camino rosa. Entonces, en este caso, la distancia entre X y Y va a ser exactamente 2. Algo que no voy a demostrar aquí, pero que es una cosa bastante sencilla de ver, es que esta distancia que yo estoy tomando es justamente una métrica para un grafo simplicial. Pero ahora, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué me interesa ver los grafos? Cuando yo pienso en un grupo, puedo pensar en su conjunto generador. En este caso, si yo tengo un grupo G, voy a decir que S va a ser un conjunto generador si todo elemento en el grupo lo puedo escribir como un producto finito de los elementos de S y sus inversos. En caso de que el conjunto S sea finito, pues voy a decir que el grupo va a ser finitamente generado y son los grupos que me van a estar interesando ahora. Ejemplos de conjuntos generadores, por ejemplo,
para cualquier grupo, es trivial que el grupo entero genera el grupo. ¿Sí? Otros ejemplos, el conjunto formado por el singulete 1 genera a los enteros, pero también el conjunto formado por el 2 y el 3 genera a los enteros. O sea, el conjunto generador es a priori no único. Voy a tener una cantidad enorme de conjuntos generadores. Algunos van a ser finitos, otros no. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un conjunto generador finito y voy a definir lo que es el grafo de Cayley. El grafo de Cayley va a ser el grafo definido de la siguiente manera. El conjunto de los vértices, pues van a ser los elementos de G, ¿sí? O sea, voy a tener un vértice por cada elemento del grupo. En este caso, por ejemplo, si yo quiero dibujar el grafo de Cayley de los enteros, voy a tener un vértice que representa el 0, 1 al 1, al 2, al 3 y lo mismo con los negativos, ¿no? ¿Sí? Ahora me falta ver cómo veo yo las aristas. Pues las aristas van a estar definidas van a estar determinadas por la siguiente relación. G, H va a ser una arista sí, solo sí, cuando yo agarro el inverso de uno y lo multiplico por el otro, este va a estar en S quitándole la identidad, ¿sí? En el caso en que, por ejemplo, yo considero Z generado por el elemento 1, entonces voy a tener una arista por cada puntos, o sea, 2 puntos van a tener una arista si están a distancia 1. Por ejemplo, 1 menos 0 es 1, entonces aquí hay una arista. 2 menos 1 es 1, también hay una arista, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Pero no voy a tener algo así, por ejemplo. ¿Sí? En este caso no va a cumplir eso, porque 2 menos 0 es 2. Noten que aquí le estoy quitando la identidad a esta relación justamente para convertir al grafo en un grafo simplicial. El hecho de que yo le quite la identidad me evita a que tenga cosas de este tipo, ¿no? Bien. Entonces, dado un grupo y un conjunto generador, ya tenemos una manera de relacionar al grupo con un objeto geométrico. ¿Y ahora qué creen que vamos a hacer? Pues justamente lo que vamos a hacer es convertir al grupo en un objeto geométrico metiéndole una distancia, una métrica. ¿Y cuál va a ser la métrica? Pues la métrica inducida por este grafo de Cayley. Y bueno, aquí le ponía otro ejemplo de un grafo de Cayley, en este caso es los enteros módulo 5 con conjunto generador 1. Y algo que quiero mencionar es de que el grafo de Cayley depende muchísimo de lo que es el conjunto generador. Por ejemplo, aquí tengo Z5 generado por el 1, pero también lo puedo considerar generado por el 2. Y como ven, estos dos cambian muchísimo, ¿no? En su forma. Y de hecho la métrica también va a cambiar y eso va a ser un problema. Pero también tengo ese problema con los grupos infinitos. Por ejemplo, aquí tengo el grafo de Cayley de Z cuando lo considero con el conjunto generador 1 y aquí cuando lo considero con el conjunto generador 2 y 3. Sí, es un grafo muy, pero muy diferente. Y las distancias cambian. Por ejemplo, aquí la distancia que hay entre el 0 y el 3, pues es 3. Y aquí la distancia en que hay entre el 0 y el 3 es 1. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un problema, porque es cierto que ya tengo una manera de ver al grupo como un objeto geométrico, pero dependo mucho de lo que es el conjunto generador. Pero eso no va a ser ningún problema, porque lo que voy a hacer es relajar un poquito la relación de equivalencia. O sea, a mí me gustaría que las distancias fueran iguales. O sea, me gustaría que este grupo visto como de estas dos maneras sean isométricos, cosa que obviamente no va a pasar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a relajar un poquito la relación y ya no voy a pedir que sea una isometría, sino que voy a pedir que sea algo más. Antes de mostrar en la siguiente lámina, quiero que veamos un poquito cuál es la definición de una isometría.
una isometría entre dos espacios métricos, pues va a ser una función que me preserva la distancia. O sea, que la distancia que hay entre cualesquiera f de x1 y f de x2, pues sea la misma que hay entre x1 y x2. ¿Sí? Pero esto lo puedo escribir de una manera alternativa. Ustedes pueden verificar que esta definición que les estoy dando de isometría es equivalente a esta de aquí, ¿sí? Por aquello del teorema del sándwich y que como la distancia es no negativa, esto implicaría justo esto, ¿no? Entonces, de esta desigualdad viene la idea de construir la desigualdad de qué es una cuasisometría. Una cuasisometría va a ser algo que es, como su palabra lo dice, casi que una isometría, pero le faltan algunas cosas. Entonces empezamos definiendo lo que es un encaje cuasisométrico. Voy a tomar un número lambda mayor o igual que 1 y una constante no negativa c. Entonces una función entre dos espacios métricos x y y va a ser un encaje lambda c cuasisométrico si para cualesquiera x1 y x2 se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Ustedes pueden verificar que en el caso en que lambda sea igual a 1 y c sea igual a 0, entonces tengo un encaje isométrico. ¿Sí? Ahora, así es como yo generalizo la idea de un encaje isométrico. Pero ¿cómo veo yo que sea sobreyectivo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, que justamente es lo correspondiente a esta otra desigualdad de aquí. Si yo tengo lambda y c como antes, entonces una cuasisometría va a ser un encaje lambda c cuasisométrico, perdón, aquí es cuasi-isométrico, para el cual va a existir un d mayor o igual que 0, tal que las imágenes siempre van a estar a distancia menor o igual que d de cualquier y. Dicho de otra manera, esto es a lo que se le conoce como que la imagen sea cuasidensa. Geométricamente, una cuasisometría entonces va a ser justamente lo que comentábamos, ¿no? Va a ser una función en el cual las imágenes van a estar bastante cerca y además va casi que a preservar la distancia. Un ejemplo va a ser pues justamente cuando yo considero los enteros por los enteros y considero R2. Aquí les dibujo algunos. Bien. Yo pienso en Z por Z y puedo pensar en R2 y puedo definir la función que vaya de R2 a Z por Z. ¿Y cuál creen que va a ser? Pues la función piso, ¿no? Que agarre un R por R y lo mande a el piso de R. Bueno, R, R'. ¿Sí? Y de esta manera, pues, estoy viendo casi que a los enteros como si fuesen los reales. Hay cosas que pierdo. Como mencionaba, la función identidad, bueno, la función inclusión y la función piso son encajes, bueno, son cuasisometrías entre Z y R, o si lo generalizan entre Z2 y R2, pero estoy perdiendo continuidad, estoy perdiendo sobreyectividad, estoy perdiendo un montón de cosas, pero gano justamente capturar la geometría a gran escala. Un ejemplo de una cuasisometría, bueno, si agarro Rn y Rm, entonces estos dos no van a ser cuasisométricos. Bueno, más bien son cuasisométricos sí, solo si n es igual a m. Y esto no lo puedo demostrar de momento, pero ustedes se lo pueden imaginar, por ejemplo, en el caso en que tienen R
y tienen R2, no importa qué tanto se alejen ustedes de la recta real, nunca lo van a poder ver casi como si fuese R2, ¿sí? Siempre van a estar ahí. O sea, nunca se ven iguales, no importa qué tanto se alejen. Luego podemos ver mediante algunos invariantes que justamente no van a ser cuasi isométricos, pero de momento imagínenselo así. Ok. Entonces, teniendo esto, ya puedo arreglar el problema que yo tenía con respecto a los grupos y a las métricas. Va a resultar que si agarro un grupo y cualesquiera dos conjuntos generadores finitos, entonces la función identidad que va del grupo con la métrica S y el grupo con la métrica inducida por el conjunto T, va a ser una cuasisometría. Y pues esto ya es genial, ¿no? Porque me dice, o sea, tal vez no sean el mismo objeto geométrico tal cual, pero a gran escala van a ser lo mismo. Así que en este momento ya puedo hablar de un grupo finitamente generado como un objeto geométrico que va a ser cuasisométrico a cualquier otro que me tome con la métrica equivalente, ¿no? Ok. Empecemos a hablar entonces, ahora que ya puedo ver al grupo como objeto geométrico, de algunas propiedades geométricas de los grupos. Y empecemos definiendo qué son los espacios y los grupos hiperbólicos. Cuando yo tengo un espacio geodésico X, un triángulo geodésico va a ser una tripleta de segmentos. Digamos gamma 0, gamma 1, gamma 2, tales que uno, o sea, las cosas se comportan como quiero, ¿no? El punto final de uno es el punto final de otro. O sea, técnicamente, ¿qué estoy diciendo? Pues es algo de este estilo, ¿no? Aquí lo he dibujado como rectas, pero no necesariamente tienen que ser rectas. Los segmentos son geodésicos. O sea, es una generalización del concepto de triángulo, pero en espacios geodésicos más abstractos, ¿no? Ahora, un espacio geodésico X y dada una delta mayor o igual que 0, voy a decir que el espacio, bueno, un triángulo es delta delgado si para todo y se cumple que la vecindad de un lado está contenida en la vecindad de los otros dos. Y déjenme se los dibujo. Por ejemplo, dibujo este triángulo. Y dibujo la delta vecindad de uno de los lados. Y dibujo la delta vecindad del otro lado. Y ya contuve al tercer lado, ¿no? Entonces, a esto es a lo que yo llamo un triángulo delta delgado. Este es delta, esto es delta delgado. Técnicamente, esta propiedad esta propiedad lo que me dice es que los triángulos están así como que medio apachados de un lado, ¿no? Y es justamente lo que pasa en los triángulos, por ejemplo, en la geometría hiperbólica, o en el disco de Poincaré, que los triángulos se ven justamente de esta manera, ¿no? Los puedo ver así, y siempre puedo encontrar esa vecindad, ¿no? Que los contiene. Ahora, voy a usar esta propiedad para definir qué va a ser un espacio delta hiperbólico. Entonces, ¿qué creen que va a ser? Pues justamente un espacio delta hiperbólico va a ser un espacio en el que todo triángulo es delta delgado. Sí, o sea que para todos los triángulos yo puedo agarrar cualesquiera de los dos lados y hago la unión de las vecindades y me contiene el otro lado. O sea, los lados del triángulo están así como que medio apachados, ¿no? Bien. Ahora, para no hacerme bolas con la notación, pues en lugar de decir
Voy a pensar en un espacio hiperbólico, delta hiperbólico, nada más bueno, voy a decir que un espacio es hiperbólico si es delta hiperbólico para alguna delta. Sí. Algunos ejemplos de espacios delta hiperbólicos, por ejemplo, tienen el disco de Poincaré. Obviamente, pues también van a tener el semiplano superior. Todo árbol, de hecho, va a ser un espacio hiperbólico. Y bueno, el hecho de que todo árbol sea hiperbólico es algo sencillo de ver, ¿no? Porque si yo dibujo un árbol, entonces los únicos triángulos van a ser o trípodes, o cosas que se ven así como trípodes, ¿no? Como este, por ejemplo, donde que agarro, por ejemplo, x1, x2, x3, o van a ser segmentos así como este, que les dibujo ahorita. Y uno puede verificar fácilmente que obviamente todo triángulo en un árbol va a ser cero hiperbólico. Digo, va a ser cero delgado. Entonces, particularmente todo árbol es cero hiperbólico. Un no ejemplo, Rn para n mayor o igual que 2. Ustedes pueden verificar con un poquito de imaginación que yo les doy una delta y ustedes pueden construir un triángulo lo suficientemente grande de tal manera que ya no cumpla esa condición de ser delta delgado, el triángulo. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Ok, pero ahora yo me quiero llevar la definición de ser hiperbólico a los grupos, pero recordemos que ya no puedo hablar entonces de ser geodésico porque los grupos dependen del conjunto generador. Entonces me conviene relajar un poquito la definición y es donde yo empiezo a cuasificar las condiciones. Entonces, básicamente lo único que voy a hacer es pasar todo lo que he escrito y meter los lambda y los C adecuados, ¿no? Entonces, una lambda C cuasi geodésica va a ser un encaje lambda C cuasi isométrico del intervalo en un espacio X. Y bueno, un espacio métrico va a ser lambda C cuasi geodésico si cualesquiera dos puntos los puedo conectar con una lambda C cuasi geodésica. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ser un triángulo cuasi geodésico? Pues lo que ustedes se imaginan, ¿no? Va a ser un triángulo en el cual los lados son cuasi geodésicas. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la definición de un triángulo delgado? Pues va a ser la misma, va a ser un triángulo cuasi geodésico en el cual los lados, en el cual puedo hacer lo mismo que hacía, no puedo meter al tercer lado en una vecindad de los otros dos. Ya me queda algo así. Bueno, este no me queda tan bonito el dibujo, pero se hace la idea, ¿no? Entonces ahora que puedo extender la definición de ser hiperbólico al concepto de geometría de gran escala, ya puedo definir qué va a ser un grupo hiperbólico. Un grupo hiperbólico va a ser, bueno, un grupo G va a ser hiperbólico bueno, grupo finitamente generado es hiperbólico
sí lo es el grafo de Cayley, generado por S. Sí. Pero aquí, si se fijan, estoy metiendo mucha notación, porque estoy metiendo delta, estoy metiendo lambda, estoy metiendo C para hablar de qué son lambda C cuasi geodésicas y todo eso. Pero esto no va a ser problema para los grupos, porque resulta que yo tengo una proposición que me dice que si yo tengo dos espacios métricos, entonces, bueno, si tengo un espacio métrico, perdón, este va a ser hiperbólico, si solo si es cuasi hiperbólico, siempre y cuando el espacio sea geodésico, ¿sí? Como vimos antes, los grupos con una sola métrica son espacios geodésicos, entonces ya puedo hablar de que sean espacios hiperbólicos, no solamente que sean espacios cuasi hiperbólicos. Además, puedo hablar de grupos puedo hablar de grupos hiperbólicos porque si cualesquiera dos espacios métricos son cuasisométricos, entonces van a ser, y uno es hiperbólico, el otro también lo va a ser. O sea, ser hiperbólico es una propiedad que se mantiene a gran escala, ¿no? Ejemplos de grupos hiperbólicos: todo grupo finito es hiperbólico. Y esto es bastante evidente porque entonces la delta que yo me tomaría, en este caso, sería el diámetro del grupo, ¿no? Otra cosa, todo grupo finitamente generado cuyo grafo de Cayley sea un árbol va a ser hiperbólico. Por ejemplo, el grupo libre en n generadores para n mayor o igual, no, sí, para todo n. Ya luego, si no saben qué es el grupo libre, lo vamos a definir. Z, por ejemplo, va a ser un grupo hiperbólico. Y esta de acá, si yo tengo una variedad hiperbólica cerrada, entonces su grupo fundamental va a ser hiperbólico. No quiero entrar mucho en detalle de esto, pero básicamente tiene que ver con la acción del grupo fundamental en el disco de Poincaré. Algunas propiedades bonitas que cumplen los grupos hiperbólicos son los siguientes. Si yo agarro un grupo hiperbólico y cualquier subgrupo de G, entonces el subgrupo va a satisfacer una de estas tres condiciones a fuerza. La primera, o va a ser un grupo finito, o va a ser virtualmente Z, que si recordamos esto significaba que existe en este caso un H', subgrupo de H de índice finito, tal que H' sea isomorfo a Z, o va a tener adentro el grupo libre en dos generadores. Y esto, pues, bueno, la primera propiedad es bonita. La segunda propiedad es bonita y la tercera también, pero el hecho de que contenga el grupo libre, me dice que el grupo hiperbólico va a ser muy, muy grande. Porque, bueno, una cosa que ustedes pueden demostrar es que cualquier grupo va a ser cociente de un grupo libre, ¿sí? Y además, cualquier grupo libre de rango finito va a estar contenido en el grupo libre en dos generadores. Entonces, los grupos hiperbólicos como que vienen siendo o cosas bastante sencillas, o sea, cosas que tienen metida un Z de índice finito, o cosas horriblemente grandes que tienen el grupo libre en dos generadores. Y el hecho, por ejemplo, de que tenga al grupo libre va a implicar que el grupo no es amenable. Bueno, en el caso de que tenga esto, en este caso, G es no amenable. Y sí, a la amenabilidad es una de las propiedades que les mencionaba al inicio, que se mantienen invariantes bajo cuasisometría. Y para no entro en detalles, pero básicamente lo que quiere decir es que no va a existir una medida invariante bajo la acción del grupo que sea finitamente aditiva. Además, me va a implicar cosas paradójicas, tales como,
por ejemplo, la paradoja de Van-Starsky y cosas así, ¿no? Pero sí tiene sus ventajas que un grupo sea hiperbólico. Por ejemplo, una propiedad es que todo grupo hiperbólico es finitamente presentado. Lo que significa es esto. En un momento vamos a ver qué significa que sea finitamente presentado. Además, si ustedes tienen un grupo hiperbólico, ustedes pueden caracterizar el conjunto de isometrías de ese grupo. Por ejemplo, ustedes pueden clasificar las isometrías, por ejemplo, del plano, digo, del semiplano superior como elípticas, parabólicas o hiperbólicas, para los que saben un poco de geometría hiperbólica. Y ustedes pueden, de alguna manera, llevarse esto y llevarse esto a los grupos hiperbólicos, o llevarse esto a espacios para los cuales existe una acción bonita de en un grupo hiperbólico. Pero bien, veamos una de estas aplicaciones que les muestro, que es esta de ser finitamente presentado y algo que tiene que ver con problemas de la palabra. Pero para eso primero vamos a ver qué es un grupo libre y qué es una presentación. Si yo tengo un grupo y agarro un conjunto cualquiera, voy a decir que S genera libremente G si se cumple cierta propiedad universal. Y va a ser que para cualquier función que yo agarre del conjunto S a un grupo H, cuando yo me considero cuando yo me considero la inclusión, va a existir, bueno, si agarro la función phi, digamos, de acá, va a existir un único homomorfismo phi barra, tal que este diagrama conmuta. ¿Sí? Eso quiere decir que phi barra, restringido a S, sea igual a phi. ¿Sí? En este caso, si se cumple esta propiedad universal, voy a decir que S genera libremente a H. Lo voy a anotar por, voy a decir que S genera libremente a G y lo voy a anotar por G igual a F de S. La F de free, ¿no? De libre. Uno puede demostrar que dado un conjunto S, siempre va a existir el grupo libre generado por S. Y además este va a ser el único hasta isomorfismo canónico. La unicidad ustedes la pueden demostrar fácilmente usando pues este diagrama, ¿no? De manera adecuada. Pero ¿cuál va a ser el grupo libre generado por S? ¿Quién va a ser F de S? Se los digo de una manera rapidita. F de S va a ser, digamos, el conjunto de todas las palabras en S. Módulo cierta relación de equivalencia. ¿Y qué es una palabra en S? Pues básicamente, por ejemplo, si S es, digamos, A, B, una palabra va a ser A, B, B, A menos 1, A, B, B, A. O sea, todas las posibles concatenaciones que yo puedo hacer de estas letras que me están dando en S, ¿no? ¿Y cuál va a ser la relación de equivalencia? Pues va a ser quitar estos elementos de esta forma, ¿no? Que yo pueda reducirlos. ¿Sí? Un ejemplo de un grupo libre, que es el ejemplo quizás de los más sencillos, Z es el grupo libre en un solo generador. Vamos a ponerle 1 para que se vea un poquito más la idea. Agárrense cualquier número. Ustedes pueden ver al 5, por ejemplo, lo pueden relacionar con la palabra 1, 1, 1, 1, 1. Y ya pues luego hacen la relación de que, en lugar de concatenar, sumo y pues
puedo tener así como que una especie de relación entre Z y el grupo libre en un generador. ¿Sí? Ahora, estos son los grupos libres. Si ya sé que es un grupo libre, puedo definir lo que es una presentación. Y es lo que hago a continuación. Si agarro un grupo G y un subconjunto del grupo, el subgrupo normal generado por S, pues va a ser, y bueno, lo denotamos por esto, ¿no? Por doble esta cosa S, va a ser el subgrupo normal de G más chico que contiene a S. ¿Sí? Ahora, dados un conjunto S y un subconjunto del grupo libre generado por S, voy a definir esta cosa de aquí, que lo denoto por esto, como el cociente entre el grupo libre y el subgrupo normal generado por R. Ya luego a esto, pues al conjunto S lo llamo el conjunto de generadores y al conjunto R lo llamo el conjunto de relaciones. Y esto, pues si no se quieren complicar mucho entendiendo todas las cosas, básicamente me dice, esto es técnicamente decir, agarro un conjunto de generadores y el conjunto de relaciones van a ser como ecuaciones que cumple el grupo. Por ejemplo, los enteros módulo 5, ustedes lo pueden ver como el grupo libre en un generador, módulo cierta relación de equivalencia, y la relación de equivalencia pues va a ser lo que ustedes creen, ¿no? Que algo elevado a la 5 me dé la identidad. Entonces, los enteros módulo 5 los puedo escribir con presentación A, tal que A a la 5 es la identidad. ¿Sí? Bien. O sea, técnicamente una presentación de un grupo es darme un conjunto generador y un conjunto de ecuaciones que va a cumplir el grupo. No es la gran cosa que digamos, ¿no? Pero sí es útil después. Bien, por último, dados un grupo S y ese subconjunto del libre generado por S, voy a decir que un grupo G tiene presentación esta si G es isomorfo a este, ¿no? Al grupo presentado por esto. Ejemplos, ya les había dado el ejemplo de los enteros módulo 5, que eran isomorfos a este de aquí, ¿no? ¿Quieren algunos ejemplos un poquito más bonitos? Agárrense cualquier variedad cerrada de género G, sea SG, la variedad cerrada de género G. Y pongo cerrada, pero quiero decir cerrada y orientable, ¿no? Entonces, el grupo fundamental de esta variedad, ustedes lo pueden ver finitamente presentado de esta manera. Agarran un A1, B1, hasta llegar a A sub G, B sub G, tales que estos conmutadores son la identidad. ¿Sí? Entonces, cualquier grupo fundamental de una variedad cerrada orientable la pueden ver como, bueno, cerrada y compacta, ¿no? La pueden ver como un grupo finitamente presentado. Bien. Ahora, ¿para qué estoy definiéndolo yo todo esto de ser grupos libres y ser presentaciones? Resulta que uno tiene problemas típicos que puede plantearse cuando uno tiene una presentación de un grupo. En 1912, Den propuso tres problemas.
como la base del estudio combinatorio de los grupos. El problema de la palabra, el problema de la conjugación y el problema del isomorfismo. Básicamente, ¿qué dice el problema de la palabra? Pues voy a agarrar un grupo G y una presentación del grupo. Y el problema de la palabra consiste en agarrar una palabra acá y decirme si esa palabra representa o no al elemento identidad. Sí. Suena sencillo, pero no lo es realmente. Es un problema muy computacionalmente muy complicado. El problema de la conjugación es más o menos parecido y es lo que se imaginan, ¿no? Quiero construir un método tal que dada un grupo, una presentación y dos elementos, decida en una cantidad finita de pasos si los elementos son conjugados o no. La palabra de que sea en una cantidad finita de pasos es importante, ¿no? Porque, o sea, obviamente, un grupo finitamente generado, uno puede demostrar usando ciertos axiomas de numerabilidad que va a ser particularmente un grupo numerable en su cardinalidad, ¿no? Entonces, uno puede siempre resolver estos problemas en tiempo infinito, pero lo que me interesa es que los resuelva en tiempo finito. Y hay un problema con estos problemas, ¿no? Y es que en los 50, Novikov y Bohm demostraron que estos problemas como tales son imposibles de resolver. O sea, no puedo encontrar un algoritmo que satisfaga para todos los grupos y para cualquier presentación. Así que a partir de entonces, se han considerado problemas para grupos en específicos o para familias de grupo. Y es los que ahora conocemos como problemas de la palabra, ¿no? En este caso, van así. Si yo tengo un grupo G que tenga una presentación esta, ahí. El problema de la palabra para el grupo G va a ser encontrar un algoritmo que tome como entrada una palabra acá y me diga, bueno, una palabra en S más bien, y me diga en tiempo finito si esa palabra es el elemento de identidad o no. El problema de la conjugación es un problema análogo y básicamente es lo mismo, ¿no? Que encontrar un algoritmo que para ese grupo en específico agarre dos elementos y me diga en tiempo finito si son conjugados o no. Y como les mencionaba antes, suena sencillo, pero en realidad intentar crear esto es bastante complicado. De hecho, no cualquier grupo va a tener una solución al problema de la palabra. ¿Y cuál creen que sea la importancia que les he demostrado aquí para los grupos hiperbólicos? Pues justamente eso, ¿no? Que todos los grupos hiperbólicos tienen problema de la palabra soluble. Entonces, sí. Entonces, en los grupos hiperbólicos siempre van a poder resolver este tipo de problemas. Y de hecho, si ustedes agarran, esto es como una cosa aparte, ¿no? Pero si ustedes agarran, digamos, el conjunto, o bueno, la clase de todos los grupos que tienen problema de la palabra soluble y agarran uno al azar, es casi seguro de que ese grupo va a ser un grupo hiperbólico. O sea, casi con probabilidad 1, digamos, ¿no? Y bueno, esa es una de las aplicaciones que les puedo dar para los grupos hiperbólicos, y aparte de los que le mencionaba de las isometrías, ¿no? Pero para eso ocupo definir un par de cosas más, que son la frontera de Gromov y otras cosas. Pero, como no me alcanza el tiempo para definir la frontera de Gromov, al menos les voy a definir qué es el espacio de fines de un grupo. Bueno, en general el espacio de fines de cualquier espacio topológico. Si ustedes agarran dos espacios topológicos X y Y, una función continua f, a ver, me equivoqué a escribirlo aquí, pero es una función continua f de X a Y, va a ser propia si la imagen inversa de cualquier compacto es un compacto. Sí. Particularmente, por ejemplo, la identidad es trivialmente una función propia. Ahora,
dado un espacio topológico X, un rayo va a ser una función continua de 0, infinito hasta el espacio X. ¿Para qué me interesa definir a mis rayos? Pues básicamente lo que voy a hacer es agarrar el espacio y fijarme en el conjunto de todos los rayos. Por ejemplo, en R2, me voy a fijar en todos los rayos. Los rayos en este caso pueden verse como rectas, pero no necesariamente ser rectas, pueden ser algo así, ¿no? Y lo que me va a interesar es básicamente la colita que tienen allá cuando yo lo veo como que al infinito. Entonces me conviene definir cierta relación de equivalencia. Voy a decir que dos rayos propios convergen al mismo fin, y lo denoto por esto, ¿no? R1, R2. Si para cualquier compacto K existe un número natural n tal que estas dos imágenes de acá están en la misma componente conexa de x menos k. Aquí era x menos k, perdón. ¿Sí? Y esto suena pura talacha, pero básicamente, ¿qué me quiere decir? Lo que me quiere decir es que bueno, decía que me interesaban las colitas, ¿no? O sea, ¿a qué se iba al infinito estos rayos? Entonces, básicamente, esto lo que me quiere decir es que si ustedes vienen y le quitan un compacto, por ejemplo, este azul, entonces, lo que está acá, por allá de este rayo, y lo que está para allá de este rayo están suficientemente cerca, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, yo a gran escala puedo pensar que los dos terminan casi que en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo considero R2, bueno, si considero R, por ejemplo, y agarro este rayo que vaya desde aquí, y este rayo azul que les estoy pintando acá, bueno, este se va para allá, este se va para acá. Esos dos rayos no van a estar relacionados mediante esta relación que definí aquí. ¿Por qué? Pues agárrense ustedes este compacto, bueno, este intervalo que es compacto. Entonces esto de aquí está en una componente conexa y esto de aquí está en otra componente conexa. Entonces en este caso, si a este le pongo R1 y a este le pongo R2, R1 no está relacionado con R2. ¿Sí? Intuitivamente uno puede ver, ¿no?, que no se van como que para el mismo lado. Y pues sí, uno puede demostrar de manera sencilla que esto es una relación de equivalencia. Ahora, ¿cómo voy a definir yo el espacio de fines? Pues el espacio de fines lo voy a definir como el conjunto de todas estas clases de equivalencia de rayos propios con una topología. Y para definir la topología lo que voy a hacer es decirles cuándo converge una sucesión. ¿Sí? Si ustedes han tomado un curso de topología, pueden ver que decir cuándo converge una sucesión basta para definir una topología, ¿no? Justamente porque basta para definir cuándo un conjunto es cerrado. Entonces, ¿cómo defino yo esta convergencia? Voy a decir que esta sucesión converge a un elemento de acá si para todo compacto existe unos índices en n tal que RI está relacionado con R. O sea, están ambos en la misma componente conexa cuando yo quito el compacto. Una propiedad que podemos ver es que si yo tengo una cuasisometría entre dos espacios X y Y, entonces el espacio de fines de X va a ser homeomorfo al espacio de fines de Y. Y bueno, es fácil convencerse de eso porque pueden definir la función, digamos, ens de f,
que vaya del espacio de fines de X al espacio de fines de Y, que agarre un rayo, bueno, más bien que agarre la clase de equivalencia de un rayo y la mande a la clase de equivalencia del rayo compuesto con F. Y ustedes pueden demostrar, luego de muchas cuentas, que esta función es un homeomorfismo. ¿Sí? ¿Y para qué me interesa que se preserve a gran escala? Pues básicamente me interesa para poder definir lo que es el espacio de fines de un grupo, independientemente de su conjunto generador. ¿Y cómo voy a definir el espacio de fines de un grupo? Pues como estamos definiendo casi que todo aquí, ¿no? Voy a decir que el espacio de fines de un grupo va a ser el espacio de fines del grafo de Key, independientemente de su conjunto generador, ¿no? Porque ya sabemos que si yo cambio S por un T, me van a quedar espacios homeomorfos. Ahora, ¿para qué me sirve a mí estudiar el espacio de fines de un grupo? Resulta que yo tengo una caracterización muy bonita de la cardinalidad del espacio de fines. Si yo agarro un grupo finitamente generado, entonces o tiene un único fin, o tiene uno, dos, o pega el salto y tiene infinitos. Y yo puedo decir para casi todos estos qué pasa con el grupo en cada caso. Por ejemplo, bueno, como lo dice este teorema, ¿no? Si el espacio de fines tiene cardinalidad cero, sí, solo sí, el grupo va a ser finito. Y esto no es mucho de extrañarse, ¿no? Porque en un grupo finito no tengo como que maneras de irme al infinito. O sea, le quito la componente conexa formada por todo el grupo y ya no me van a quedar así como que rayos con la relación de equivalencia que definí antes. Si yo tengo dos fines, esto es equivalente a decir que G sea virtualmente Z. Y esto pues tiene sentido porque, como comentamos antes, R2 tiene dos fines, que serían los rayos, el rayo que se va para acá, para más infinito, y el rayo que se va para menos infinito. Y como R es cuasi isométrico a Z, entonces, básicamente, pues, por eso, ¿no? El problema aquí es cuando yo tengo una cantidad infinita de fines. Cuando pasa eso, entonces va a pasar que el grupo sea o esto de aquí, a lo que nosotros llamamos un producto amalgamado, o va a ser esto de acá, a lo que llamamos una extensión HNN. Estas son cosas complicadas de definir, pero básicamente es como una generalización de productos con relaciones de equivalencia y cosas así. Y esto va a ser interesante para las personas que les gusta estudiar, por ejemplo, teoría de Basser, que es estudiar grupos a partir de acciones en árboles, porque entonces pueden descomponer el grupo en grupos más pequeños y estudiar qué pasa con los estabilizadores de la acción. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más? Sí, ¿sí ven? Aquí hay un problema, y es que esto no me dice, por ejemplo, qué pasa en el caso en que el espacio de fines tenga cardinalidad 1. Y en ese caso se pueden hacer cosas para estudiar del grupo, y es ahí cuando me interesa estudiar como que una cosa un poquito más fina, que es a lo que llamamos la frontera de Gromov. Y pues esto ya no lo voy a definir, pero es justamente es como refinar un poquito la idea del espacio de fines. Y en ese caso sí ya puedo decir qué pasa con algunas cosas que aquí tenían espacio de fines con cardinalidad de 1. Puede pasar que tengan, la frontera de Gromov tenga cardinalidad infinita. Por ejemplo, no se me ocurre un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el grupo fundamental de una variedad hiperbólica va a tener un único fin,
una hiperbólica de dimensión n mayor o igual que 2 va a tener un único fin, pero la frontera de Gromov va a ser, bueno, pues quise decir el grupo fundamental de una variedad hiperbólica, pero la frontera de Gromov de su grupo fundamental va a ser isomorfo a la esfera de dimensión n-1. Entonces pasamos de tener una cosa que tiene un único fin a tener una cosa que tiene un continuo dentro. Entonces, pues, la frontera de Gromov me ayuda en estos casos. Y bueno, creo que es todo por la presentación. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario o lo que sea. Sí, muy bien. Gracias, Oscar. Pues pasamos al espacio de retroalimentación. Si hay alguien que le gustaría tomar la palabra y hacer alguna pregunta o comentario, pues con todo gusto. Bueno, yo solo tengo una pregunta muy amplia, ¿no? No es ni siquiera de matemáticas. También quizá para abonar un poquito a tu experiencia en CCM. ¿Esto es en parte contenido de un curso o es parte de tu investigación o cómo? No sé, como el contexto. Sí, bien. Es parte que tomé durante un curso de la maestría, que es justamente un curso de teoría geométrica de grupos. Pero justamente lo que yo hago es, bueno, les voy a platicar más o menos de un par de cosas la que yo hago, en la que uso esto. Si tienen una variedad, digamos, por ejemplo, esta, ustedes pueden fijarse en el grupo de todos los homeomorfismos de esta variedad y definir el grupo modular de esta de aquí como el grupo de los homeomorfismos de la superficie, módulo isotopía. Y esto es un grupo bastante complicado, especialmente porque yo no les puse un ejemplo en el caso de superficies compactas, pero yo estudio superficies no compactas. Entonces, estudiar las propiedades a gran escala de grupos de este grupo resulta muy importante para poder sacarle propiedades algebraicas. Por ejemplo, uno puede demostrar que esto es finitamente presentado en el caso en que la superficie sea compacta y también finitamente generado. Además, actúa de forma bonita en cierto espacio hiperbólico, entonces uno puede preguntarse qué pasa con las isometrías, bueno, con los elementos de acá, en función de los homeomorfismos y las isometrías, y los puede clasificar como elípticos, parabólicos y loxodrómicos. Entonces, sí, técnicamente sí uso bastante teoría geométrica de grupos para estudiar cosas de este tipo. Ok, excelente. No sé, bueno, en fin, si hay comentarios adicionales de la audiencia. Por mi parte, pues únicamente quería agregar ese comentario para que tal vez a que quienes nos escuchen comprender, pues, en primer lugar, pues, en qué consiste tu trabajo, ¿no? Pienso que es importante. Este es un espacio, al fin y al cabo, donde nosotros deseamos, pues, poco a poco ir incorporando, pues, como les decía, nuestros contactos profesionales, ¿verdad? Ya sea, bueno, de cualquier persona vinculada a la Escuela de Matemática y también, dicho sea de paso, pues, mostrar el alto nivel de trabajo en el Centro de Ciencias Matemáticas, ¿verdad? Estoy enterado de que, al menos en esta área, pues hay un trabajo de un muy alto nivel, tal y como lo podemos apreciar.
¿verdad? Entonces, si no hay más comentarios, creo que podemos ir dando cierre a la actividad. Bueno, solo voy a dar la despedida aquí. Por aquí estoy. Vamos a cerrar con algunas breves palabras, agradeciendo como siempre al público que nos acompaña ya sea en línea, en vivo, ¿verdad? Y también recordarles, como hacemos mes a mes, este año hemos intentado organizar el material de las conferencias en un canal de YouTube institucional. Les invitamos a estar pendiente de la publicación de estos videos, en el cual pueden ver incluso el récord de los invitados que hemos tenido en este espacio. Como digo y repito, pues se trata, al menos la intención, mi intención como organizador es es darle forma a una red profesional, red de contactos profesionales, ¿verdad? Ciertamente, pues al menos este año hemos tenido el privilegio de contar ya, ¿verdad?, con no solo conocidos, sino incluso amigos, ¿verdad?, y salvadoreños, colegas que han tenido éxito en sus estudios en el extranjero. Pues cada quien, pues en realidad sí hay bastantes personas que han seguido su propio camino. A lo mejor nosotros no las ubicamos, es difícil, ¿verdad?, de estar al pendiente de todos, de la trayectoria de todo el mundo, pero pues como les digo, en nuestro canal va a haber un récord de todas estas conferencias, con la esperanza pues de interesarles, ¿verdad?, en el trabajo que se hace en la Escuela de Matemática, o bien que se trabaja con los colaboradores y amigos de la escuela, ¿verdad? Así que una vez más, gracias a Oscar por su conferencia. Me parece que tienes una muy buena habilidad de divulgar. No sé si has pensado en hacerte youtuber, te estoy dando mala idea. No, bueno, o TikToker, no sé cuál sea tu estilo, pero ciertamente me parece que es difícil, ¿verdad? Dar a conocer a un público general un trabajo tan técnico. Y en fin, pues te deseo muchos éxitos en tus estudios. Y bueno, dicho sea de paso, nos veremos pronto, ya sea en El Salvador o en México, ¿verdad? Voy a estar por ahí el otro año. Así que un placer, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima conferencia. Bueno, hasta pronto. Adiós, gracias. Todos.